buenas noches, muy bienvenidos. Esto es Finanzas Personales. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Lorena. Hola a todos ustedes. Interesante programa el de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en zona de definición. Después vamos a debatir de qué lado, si es un momento de compra o es un momento de venta. Pero el volumen indica que para algún lado, en muy corto plazo, va a ir el mercado. Y la semana podríamos decir, para comenzar, que empezó mejor de lo que terminó para los mercados del mundo, y a nivel local la expectativa por el canje de deuda, por esta reapertura, alentó la operatoria de los bonos locales. Pero vamos a comenzar nuestro recorrido financiero por los Estados Unidos. La Reserva Federal mantuvo las tasas cerca de cero y reiteró que seguirán en niveles bajos por un periodo prolongado. Subrayó que la economía continúa fortaleciéndose y que el mercado laboral se está estabilizando. El presidente Barack Obama se mostró optimista sobre la economía del país al señalar que pronto podría comenzar a crear empleos. También se expresó en estos días el secretario del Tesoro americano, Timothy Geithner, quien dijo que no hay ninguna posibilidad de que las agencias calificadoras recorten la nota del país. Aseguró que el gobierno bajará sustancialmente los déficits durante los próximos 4 a 5 años y señaló que el Congreso debería ayudar con la aprobación de medidas para controlar el gasto. La agencia S&P descartó la posibilidad de una rebaja en la calificación crediticia de Grecia por los esfuerzos del país para bajar el déficit presupuestario. Sin embargo, surgieron nuevas dudas sobre el rescate a Grecia que inquietaron a los mercados casi concluyendo la semana. La posibilidad de que la solución al problema de ese país pase por una ayuda del fondo y no de la eurozona disparó la aversión al riesgo y provocó una depreciación de la moneda única. Y se sumaron las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, quien señaló que se debería expulsar a cualquier país miembro que no cumpla los compromisos adquiridos. Fue una semana esta de subas de las materias primas por mejores números de consumo mundial, aunque el crudo cerró la semana en baja. Ya en Latinoamérica, el Banco Central de Brasil decidió mantener la tasa Selic en su mínimo histórico del 8.75% anual, a pesar de algunas señales de presión inflacionaria. De acuerdo a diferentes sectores de la economía, la decisión habría tenido cierto trasfondo político, ya que el titular de la entidad, Enrique Meireles, buscará posicionarse como candidato en las próximas elecciones. Y llegamos a Argentina, que finalizó el procedimiento de preguntas y respuestas ante la SEC, acercándose a la reapertura del canje de deuda. La bolsa porteña operó al compás de la expectativa que el canje se concrete hacia fin de mes, lo que alentó esta semana la operatoria de títulos públicos argentinos, y continuaron ingresando balances a la bolsa porteña que hoy seguramente vamos a analizar con los especialistas que nos acompañan. Interesante resumen, Lorena, que me va a servir para disparar la pregunta de esta semana, casi la misma que la semana anterior. Es momento de... Buenas noches y muy bienvenidos a este nuevo ciclo 2010 de Finanzas Personales. Nuestro objetivo, tal como lo intentamos el año que pasó, será aprender a manejar nuestras finanzas, ya sea para adquirir un bien, planificar el futuro de nuestros hijos o el retiro del mercado laboral. Cómo transformar finalmente nuestro ahorro en inversión. También les propondremos un recorrido por el mercado de capitales con todas las alternativas posibles de inversión y de financiamiento. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Lorena, hola a todos ustedes y qué placer volver a reencontrarnos en este espacio financiero y bursátil, finalmente, de domingo por la noche. Y qué desafío, Lorena, tenemos este año. Qué desafío tenemos, señor televidente, este año, porque tiene que romper los libros de finanzas, tiene que romper los libros de economía, si quiere hablar precisamente de finanzas. Tenemos que volver a comprar libros de política para analizar la situación de hoy. Por ahí pasa, no solo en Argentina, sino en el mundo, las mayorías de las decisiones económicas, por aspectos políticos. Pero no solo eso, también legales. Vamos a tener que ser expertos en interpretación de leyes, porque da la sensación que la mayoría de las decisiones financieras y económicas no se discuten en el Ministerio de Economía, ya no se discuten ni siquiera en el Congreso, sino en el Poder Judicial. Así que, tamaño desafío para este año. Tal como en el comienzo de cada programa les proponemos, les presentamos un recorrido por las noticias financieras más importantes del mundo.
El firme compromiso griego para enfrentar la crisis del país fue esta semana el principal estímulo para las bolsas. El gobierno griego se propuso ahorrar 4.800 millones de euros para sanear su economía, que acumula ya una deuda de más del 110% del Producto Interior Bruto. Y el Fondo Monetario Internacional valoró las medidas fiscales de austeridad y consideró que serán un paso crucial para la recuperación de los próximos años de la economía del país. Luego, Grecia lanzó una emisión de bonos en euros a 10 años con alta demanda. El Banco Central Europeo cumplió las expectativas y no alteró su política monetaria, dejando la tasa de la zona euro en el 1% para apoyar la recuperación económica. El presidente de la entidad, Jean-Claude Trichet, aseguró que la tasa de interés permanecerá baja durante largo tiempo. Y casi cerrando la semana, los datos macro ocuparon la atención del mercado en los Estados Unidos. Mientras la productividad subió más de lo esperado, la venta de viviendas disminuyó a mínimos históricos. Y el dato más esperado fue el empleo. Se conoció que la economía de Estados Unidos destruyó 36.000 puestos de trabajo durante febrero, pero la tasa se mantuvo estable en el 9.7%. Cifras que el mercado interpretó de manera positiva al considerar que la situación laboral está mejorando gradualmente. Ya en Argentina, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que el gobierno nacional concluirá este mes la negociación para avanzar en el canje de deuda con los tenedores de bonos en default. Bonos que cayeron por las diferencias políticas a raíz del uso de reservas para el pago de la deuda, luego que la oposición logró imponer su mayoría en las comisiones del Senado. Luego recortaron pérdidas tras el discurso que brindó la presidenta, en la que ratificó que se pagará deuda pública con reservas del Banco Central. Finalmente, se conoció que el financiamiento a través del mercado de capitales creció el 18.8% en el primer bimestre, suba que se explicó principalmente por el aumento en la emisión de fideicomisos financieros y cheques de pago diferido, que fueron el principal instrumento de financiamiento PYME. Así transcurrió esta semana financiera en los mercados. Ahora, como en cada programa también, nos proponemos el análisis de lo que aconteció. Y déjame, Lorena, usar cada una de las noticias que utilizaste para expresar al menos qué pasó financieramente esta semana en los mercados del mundo. Y les propongo